Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestro servicio y yo le invito a que nos pongamos de pie, por favor, y que dispongamos nuestro corazón para exaltar, adorar a nuestro Dios. Yo le invito a que cierre un momento sus ojos y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Sabemos que hay muchas cosas por las que debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Gracias a Dios por su cuidado. Gracias, Padre, te damos, Señor, en esta noche, Dios, por tu amor, Señor, porque sabemos que eres tú quien nos ha fortalecido, Señor. Sabemos, Señor, que solamente de ti, Señor, de tu mano, Señor, recibimos, Señor, cada cosa que tenemos, Señor. Gracias por habernos sostenido, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Y en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Señor, para darte toda la gloria y toda la honra, Dios. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de los que verán esta transmisión, Señor, y conoces nuestra necesidad, Padre. Te pido, Dios, que tú nos llenes, Dios, y que tú, Señor, nos des, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, porque sabemos, Señor, que no hay mejor cosa, Señor, que vivir, Señor, conforme a tus estatutos, Señor, a lo que tú quieres, Señor, que es lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Queremos que tú gobiernes nuestras vidas, Dios. Llénanos, Señor, danos de ti cada día, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos, Señor, ver, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en esta noche, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder alabarte y glorificarte, mi Señor. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos, mi Dios. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y vamos a iniciar en esta noche alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Queremos entrar a tu presencia, Señor, dándote las gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, y por todo lo que harás, mi Dios. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar, en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabarle al son de trompetas, con pandero y arpas también.
misericordia, Señor. Siempre vemos tu mano poderosa en nuestras vidas, Señor. Ahí vemos tu misericordia, Señor, cuando fallamos, Señor, cuando hacemos las cosas que no te agradan, pero ahí está tu misericordia en nuestras vidas. Dale las gracias al Señor y bendice su nombre y dale otro fuerte aplauso. Dile gracias, Señor, porque aquí estoy solo por ti, Señor, y eres la única razón por la que adoramos y cantamos, Señor. Gracias, Señor. Eres todopoderoso, Señor. Gracias, mi Jesús. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. No hay nadie como nuestro Señor, el Todopoderoso. Gracias, mi Dios. La única razón, vamos a cantar todos fuertes. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor es tu Señor y por siempre te alabaré. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, Señor. Eres invencible, Señor. Rey majestuoso sobre todo, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias. Gracias le damos a nuestro Dios, porque es un deleite poder alabarle, poder bendecirle y poder decir, Señor, gracias, porque cuántas cosas has hecho por mí. Cuán grandes cosas ha hecho Dios por cada uno de nosotros. Sin Él estaríamos perdidos, ¿verdad? Sin Él no sabríamos dónde estaríamos en este momento. Ha sido Él el que nos ha mantenido, el que hemos visto cómo ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Nos hemos visto su provisión milagrosa y grandes cosas en nuestras vidas. Y lo único que podemos hacer es contar y decir todo lo que el Señor ha hecho a nosotros con nuestra vida, con nuestro testimonio, decir cuán grandes cosas ha hecho, Señor, el Señor conmigo. Amén. Dele otro fuerte aplauso y vamos a cantarlo. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Gracias, mi Jesús. ¿Cómo agradecerte, Señor, todo lo que haces, Señor? Te bendecimos, mi Dios. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Él nos ha levantado. Me ha levantado, tengo luz de un nuevo día. Dile cuán grandes cosas.
el Señor conmigo. Gracias, Señor. Misericordia ha venido conmigo. Él nos ha perdonado. Soy perdonado. Su mano tomó la mía. Gracias por levantarnos, Señor. Me ha levantado. Tengo luz de un nuevo día. Dile al Señor, yo Contaré contaré tus obras, publicaré tus maravillas, declararé tu gloria, levantaré mi voz, Señor, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, así es, Señor. publicaré tus maravillas, declararé tu gloria, levantaré mi voz, Señor, me has dado una nueva canción de redención. Así es, Señor. Somos tus redimidos, Señor. Gracias, mi Dios. Vamos a decir una vez más, cuán grandes cosas, Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha venido conmigo. Soy perdonado. Su mano tomó la mía. Me ha levantado. Tengo luz y un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, declararé tu gloria, levantaré mi voz, Señor, me has dado una nueva canción de redención. así es, Señor. De Gracias, mi Jesús. Bendito eres tú, Señor. Dale gracias a nuestro Dios. Bendice su nombre. Dile gracias, Padre. Aquí estoy, mi Dios. Lléname de ti, Señor. Lléname de tu gloria, Señor, en esta noche. Señor, te necesito. Necesito ser fortalecido por ti, Señor. Necesito ser lleno de ti, Padre. Aquí estamos a tus puertas, Señor. Queremos contemplarte, Señor. Queremos adorarte en esta noche, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque mi corazón, Señor. Te necesito, mi Dios. Eres todo para mí, mi Señor. Es hermosa tu presencia, Señor. Estoy a la puerta de tu casa, tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa, tu gloria yo quiero contemplar. He limpiado mis manos
quiero tener. Oh, tu gloria, tal es esta. Tu gloria en mí yo quiero ver. Oh, tu gloria en mí. Quiero ver tu gloria en mí.
gracias, Señor, por esa bendición, Señor, que nos das, Dios, de poder experimentar, Señor, tu presencia, tu gloria en nuestras vidas, Dios. Todo lo que haces, Señor, donde tú eres glorificado en nosotros, Señor. Gracias, mi Jesús. Aquí estamos, mi Señor, levantando nuestra voz a ti, levantando nuestras manos a ti, mi Dios, porque solo tú eres digno, Dios. ¿Cómo no exaltar a nuestro Señor, al que nos sostiene cada día con su diestra de poder y de justicia? Gracias, mi Señor. Gracias por sostenernos cada día. Dile: aquí estamos, mi Dios. Levanto a ti mi canto, Señor. A ti, mi Señor, que eres mi única esperanza, Señor. En todo momento, en todo tiempo, mi confianza, Señor, está solo en ti, mi Dios. Señor, mi Dios, a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza. En el día de aflicción, mi corazón y mi alma siempre confiará en tus promesas para descansar en tu perfecta voluntad. Señor, mi Dios, a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza. En el día de aflicción, mi corazón y mi alma siempre confiará en tus promesas para descansar en tu perfecta voluntad. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu
nuestra vida en sus manos. Confía en el Señor. El Señor echa fuera todo temor. Hoy descansa en su presencia y dile: Señor, yo sé que tú, que eres el Todopoderoso, que tú, Señor, que has creado los cielos y la tierra y todo lo que existe, eres mi Padre y dependo de ti, Señor. Y mi vida, Señor, depende de ti porque soy tu hijo, Señor. Y hoy, Señor, quiero descansar en tu perfecta voluntad, Señor, porque estoy sostenida de tu mano, Señor. Es tu diestra, Señor, la que nos sostiene cada día, Señor. Tu diestra me sostiene. Tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Tu preciosa paz. Aliento de vida a mi corazón. Gracias, mi Dios. Qué hermoso, Señor, es saber, Dios, que estamos seguros en ti, Señor. Gracias, mi Dios. Y es por eso que a ti te damos toda la gloria. A ti, dile al Señor: eres altísimo, milagroso, nuestro Salvador. Eres mi Señor. Y siempre, Señor, estás conmigo. No me dejas, Señor. Gracias, mi Señor. Dale toda la gloria a nuestro Dios. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú.
Eres todo para mí, mi Señor. Te doy toda la gloria, Señor. Aquí estamos, mi Dios. Bendito, poderoso. Lo único que quiero hacer es adorarte, Señor, en esta noche, Dios. Que mi espíritu, Señor, se regocija en ti, Señor. Y aquí estamos, Señor. Lo único que necesito es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como a nadie más. Lo único que necesito es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como a nadie más. He venido a decirte que te amo, Señor, y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como a nadie más, pues solo tu presencia me llena como a nadie más. Bendito Dios, Padre, en tu presencia, Señor, somos llenos. No hay nada, Señor, que nos haga falta si te tenemos a ti, Señor. Tú eres nuestra principal necesidad y necesitamos de ti más que de cualquier otra cosa.
Nos puede faltar todo, Señor, pero tu presencia no, Señor, porque perecemos, porque nuestra mente divaga, porque nuestra mente camina senderos de angustia, de temores y de tristeza. Pero cuando estamos contigo, Señor, podemos descansar en medio de la situación y de la circunstancia más difícil y contraria. No hay nada como estar delante de ti, Señor. Hemos venido, Señor, a decirte, Señor, cuánto te amamos, a expresar la devoción que tenemos hacia ti, Padre Santísimo. Y hemos venido, Señor, a tu presencia. Hemos venido delante de ti, Señor, a entregarte, Señor, esta alabanza de este corazón y de esta boca indigna. Pero una alabanza, Señor, sincera, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti. Bendito Dios. Y no podemos estar en otro lado donde tú no estés, Señor. No queremos. Que sola en ti hay, Padre, la verdadera quietud, la verdadera esperanza. Bendito mi Dios, bendito Señor. Dice la santa palabra de Dios, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Gracias por tu palabra, Señor. Con esta enseñanza, Señor, nosotros entendemos lo que hablas y lo que requieres de nosotros, Señor. Que nos esforcemos en mirar lo nuestro, que atendamos nuestra vida, porque suficiente tenemos con eso, Señor, para levantar nuestra mirada y criticar o juzgar a otros. Líbranos, Señor, de eso.
Y ayúdanos, Señor, a estar concentrados en avanzar nosotros en nuestra vida espiritual, en no ser tropezadero para nadie, y en esa libertad cristiana que tenemos, Señor, que tú nos has dado. Hay cosas que podemos renunciar a ellas por amor a ti, por amor a los demás, por dar, Señor, ese testimonio, por no ser piedra de tropiezo. Ayúdanos, Señor, a los que estamos aquí, a los que estamos escuchando, para que podamos nosotros, Señor, sobreponer a nuestros deseos el hacer tu voluntad, el obedecer tu palabra. Es lo que pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, bendito Señor. Y también, Señor, hoy en nuestro día de reunión aprovechamos, Señor, este momento, sabedores de que tú nos escuchas, Señor, para poner nuestras diferentes necesidades y peticiones y rogativas con las cuales, Señor, venimos hoy delante de ti. Hoy la congregación, Señor, venimos con diferentes necesidades. Confiamos, Señor, en que nos escuchas. Presentamos nuestras necesidades, nuestras súplicas delante de ti, nuestras peticiones. Escucha, Señor, y ayúdanos, Señor, en lo que hoy ponemos delante de ti. Ayuda a cada persona que hoy está, Señor, elevando esa oración, esa plegaria a ti. Clama al Señor, hermano. Haz tu oración al Señor Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Confía en que el Señor obrará mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender. Confía en los tiempos perfectos de Dios para tu vida y en los propósitos de Dios. Gracias, Señor, porque la oración es escuchada, Señor. Gracias, mi Dios, por todo. Padre, pedimos por nuestros hermanos Claudia y Julio para que les bendiga, Señor, les dé sabiduría en esos planes, proyectos que tienen en su corazón realizar, que ellos reciban tu dirección, tu guianza, para que caminen siempre en tu voluntad y gocen así, Señor, de tu favor y de tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, bendícelos. Pedimos también por Aarón Reyes, Dios, bendícelos, Señor. Padre, esta cirugía en su pierna, Señor, a causa del accidente que tuvo, Señor, obra para que él sea bien intervenido, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sánale, Señor. Usa a los médicos, Señor, en esa intervención para que él sea sanado, Señor. Pon paz en su corazón. Sabemos que aún esa situación, Señor, obrará para bien en la vida de Aarón Reyes, en el nombre de Jesús. Pedimos también por Guillermo Reyes, Señor, para que tú le des sanidad. Sana, Señor, su cuerpo, su presión arterial, te pedimos, Dios, que sea sanado, Señor, que él tenga sanidad, Señor, en su presión arterial. En el nombre de Jesús, Señor, pero también bendice su corazón. Habla de manera, Señor, profunda, sincera a la vida de Guillermo Reyes, Señor, y edifica su mente y su corazón. Anímale. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios.
Pedimos, Dios, por todos nuestros familiares, por nuestros hermanos en Cristo y amigos, Señor, para que nos cuides a todos y nos libres, Señor, de contraer, Señor, esta enfermedad, ese virus, Señor. Pedimos, Dios, por nuestra familia. Libra, Señor, a nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia, de ese contagio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y por los que están enfermos, derrama tu sanidad sobre de ellos, Señor. Pero también, Señor, toca sus mentes y sus corazones de aquellos que han enfermado, para que se den cuenta, Señor, que toda recuperación es por ti, Señor, y es una oportunidad de ser diferentes, de pensar diferente. Líbranos de llegar a creer otras cosas, a confiar en medicamentos más que en ti, Señor. Líbranos, Señor, y ayúdanos a tener todo, Señor, en ese orden en nuestra mente, sabedores de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y tu cuidado y la ayuda es de ti, Señor, a través de diferentes medios. Gracias, Señor. Ponga su mano sobre su pecho y dígale: Señor, ayúdame a vivir en paz. Enséñame a escuchar tu voz. Transforma mi temperamento y mi carácter. Padre, fortaléceme para que no sea yo alguien temeroso ni lleno de dudas. Que yo pueda ir creciendo en fe, en confianza, en dependencia en ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, en esto que te pido, porque te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso a tu Señor? Un aplauso, gracias, Señor. Bendito Dios. Bendito Señor. Vamos entonces a la palabra. Abra su Biblia, quítele el volumen a su teléfono, cheque a ver si ya está ahí de modo de que no timbre ahorita. Es un ratito nada más el que no lo va a atender ahí el teléfono. Y en la serie sobre más que vencedores en Cristo, que nos fortalece porque somos vencedores en Cristo. Sin Cristo no somos pues realmente nada, ¿verdad? Alguien decía por ahí: saca al campeón que hay en ti. Pero si sacas al campeón que es Cristo, el Espíritu Santo, ¿con qué te quedas? No lo saques, déjalo ahí dentro, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de más que vencedores cuando hacemos la voluntad de Dios. El Salmo 143, versículo número 10, con ese vamos a iniciar. Este es un tema que da para muchísimo. Salmo 143, verso 10, lo voy a leer, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Padre, te doy gracias, Dios, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Es una bendición, es un privilegio estar aquí, Señor. Te pido me ayudes, Señor, para que yo pueda predicar, Señor, de la mejor manera que a mí me sea posible, Señor. Que sea tu gracia, Señor, ayudándonos. Que sea esa sabiduría, Señor, en cada uno de los que estamos aquí para poder entender, Señor, cuál es tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Los cristianos mucho hablamos de hacer la voluntad de Dios. Es el propósito de la vida de un cristiano. Cuando nosotros pasamos de las tinieblas a su luz admirable, cuando pasamos de muerte espiritual a vida, pues ahora tenemos que hacer la voluntad de Dios. Mucho hablamos de estar haciendo la voluntad de Dios. Decimos y decimos bien, porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero aquí yo preguntaría, ¿conocemos cuál es la voluntad de Dios? Por eso decía que es un tema que da para mucho, porque mire, la voluntad de Dios o el tema de la voluntad de Dios lo podemos dividir en varias asignaturas, en varias premisas. Podemos hablar de la voluntad de Dios, ¿sí?, universal, la voluntad de Dios que Él tiene en toda su creación. Y los seres humanos creamos en la voluntad de Dios, no creamos en la voluntad de Dios, o hay quien no crea en Dios. Déjeme decirle que la voluntad universal de Dios se va a llevar a cabo con nosotros, sin nosotros, como dicen algunos, a pesar de nosotros, porque esa no la vamos a poder cambiar. Dios ha establecido sus normas, sus preceptos, ¿sí? Y la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Su segunda venida, sí. Esos temas que a veces nos gusta mucho poder platicar cuando estamos tomando café sobre la batalla del Armagedón y toda la voluntad, todo lo que es la voluntad universal de Dios, esa se va a llevar a cabo. Pero hay otro aspecto que podemos decir cuál es la voluntad moral de Dios. Y para conocer cuál es la voluntad moral de Dios, cómo Dios quiere que usted y yo vivamos, nos dejó sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Sí. Pero también a veces nosotros nos cuesta trabajo saber cuál es la voluntad de Dios en alguna área de mi vida. Sí. Hablar de la voluntad de Dios es un tema pues que ahí está en la Escritura, pero ¿conocemos la voluntad de Dios? ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Ahora, si respondes afirmativamente, otra pregunta sería, ¿haces la voluntad de Dios? ¿Le obedeces a Dios? ¿Quieres seguirlo? ¿Quieres hacer su voluntad? Si nosotros a todo esto respondemos afirmativamente, entonces hay una exigencia al haber respondido que sí a esas interrogantes y otras más similares que pueden venir a nuestra mente. Sí, hay una exigencia por parte de nuestra fe y de una acción que tenemos que llevar a cabo. Es decir, si contestamos que sí, debemos de demostrar nuestra fe a través de la acción también que nosotros hacemos. Si yo sí conozco la voluntad de Dios, pues debo de ejercer. ¿Cómo? A través de mi fe la muestro con una acción de mi parte. La fe, podemos decir, también decía Santiago, la fe sin obras es una fe que no sirve, es una fe muerta. No se trata nada más de decir, tengo fe, creo en Dios, pero no haces nada, no se nota nada. No es que se note en el sentido de presumir, ¿no?, sino de que nuestra fe, pues, la percibimos los demás a través de esas obras que nosotros hacemos. Mira, nadie dijo que hacer la voluntad de Dios es fácil, porque hay que entender cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Sin embargo, hacer la voluntad de Dios es lo que nosotros todos debemos de llevar a cabo. A veces nosotros nos encontramos en momentos en donde debemos elegir
entre hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer o hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Yo quisiera hacer esto, pero no sé. Necesito que Dios me muestre cuál es su voluntad. A veces nos encontramos así. Entonces, cada una de las decisiones que nosotros tomemos, pues obviamente, pues nos darán resultados, ¿verdad? Cosas buenas o malas, dependiendo la voluntad que nosotros elijamos. Es decir, si hablamos así muy fácil, a primer disparo, si decimos hacer nuestra voluntad antes que la de Dios, pues lo más seguro es que no nos irá bien. Si nosotros elegimos hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra, tenemos la seguridad de que nos irá bien. Y todos decimos a eso amén. Pero ahí precisamente está la clave del asunto. Por eso decía, si decimos así a primer disparo, si haces la voluntad de Dios te va a ir bien, si no haces la voluntad de Dios, si haces lo que tú quieres te va a ir mal. Pues sí, pero esa es precisamente la cuestión, en donde a veces estamos confundidos si es nuestra voluntad o es la voluntad de Dios. ¿Sí? En este salmo que leímos, David, él comprendía bien y se expresa ahí en ese salmo con el que comenzamos lo que significa hacer la voluntad de Dios. Por eso escribió esas palabras, ¿sí? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, en ti confío, de ti dependo, enséñame entonces a hacer tu voluntad. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Aquí pasos firmes, nosotros podemos entender que este lenguaje que utiliza David, ¿sí? o en esta traducción que nosotros estamos leyendo, pues entendemos que esos pasos firmes son en esa confianza. Cada paso que doy al decir firme es que estoy seguro que tu Santo Espíritu me lleve hacia adelante. Enséñame a hacer tu voluntad. Es algo que todos debemos de pedirle porque Dios quiere que hagamos su voluntad y debemos nosotros, como dice David, enséñame a hacer tu voluntad. Esto quiere decir que hacer la voluntad de Dios se aprende conforme a ese pasaje. No es cosa fácil, se requiere de un proceso para aprender. Muchos hemos entrado en ese proceso. Yo diría que todos los que estamos aquí estamos en ese proceso de aprendizaje de las cosas espirituales, ¿o no es así? Estamos en ese proceso de aprender a hacer la voluntad de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso lo estamos buscando. Pudieras estar, en lugar de haber venido hoy a la iglesia, estar haciendo muchísimas otras cosas, igual de provechosas, ¿sí? Pero nosotros decimos, no, buscar de Dios es más provechoso. Lo demás yo pues me doy un tiempito y hago algo que dejé hacer, pero yo voy a buscar del Señor, ¿sí? Entonces, bueno, pues tenemos nosotros que aprender, ¿sí? David también decía que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes, ¿sí? Es que se requiere seguridad, se requiere fe para avanzar hacia la voluntad de Dios, porque en muchas ocasiones nuestra voluntad se quiere anteponer a la voluntad de Dios. Aquí hay alguna pregunta interesante que podemos hacer. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo hacerlo? Mucho se dice sobre el tema. Hay muchos libros que nosotros podemos buscar con ese tipo de títulos, ¿sí? Muchos creyentes se hacen esa pregunta: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Esa curiosidad
o esa pregunta no es estéril, por lo regular o por lo general es sana esa pregunta. Preguntarnos eso es sano, es provechoso, ¿sí? Porque nos busca, nos arrima, ¿sí?, a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Mire, vamos a ver Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. Dice: y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor, sabía la voluntad de su señor. Este siervo sí sabía y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. ¿Qué va a pasar? Recibirá muchos azotes. Pero el que sin saber la voluntad de Dios, dice, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque al que mucho se le ha dado, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Entonces, en este pasaje podemos nosotros ver, ¿sí?, que esta curiosidad de saber cuál es la voluntad para nuestras vidas es sana, ¿sí? Pues en este servicio cristiano, la aprobación o la desaprobación por parte de Dios depende del conocimiento y del cumplimiento de su voluntad. Como siervos debemos conocer cuál es la voluntad de Dios para llevarla a cabo, ¿sí? Para el Señor Jesucristo, la sumisión a la voluntad del Padre era tan vital, la comparaba a Él, ¿sí? Someterse a la voluntad del Padre lo comparaba a el alimento para el cuerpo. Juan capítulo 4, verso 32. Pero Él les dijo, Juan 4:32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían el uno al otro, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo en el 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuántas veces ha escuchado a personas que dicen, primero comer que ser cristiano? No sé si a manera de broma puede uno decir, pues como broma se pasa, pero como cristianos no. Fíjese, en nuestro Señor Jesús era tan importante como lo es el comer, porque si no comemos no podemos vivir. Así de fácil. Comer es importante, ¿sí? Comer es necesario. Juan 5, verso 30. No puedo, dice Jesús, no puedo yo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Vemos nosotros entonces cómo hay algunos ejemplos en la Biblia que nos muestran que nada puede sustituir, ¿sí?, la necesidad de hacer la voluntad del Padre. Hay un pasaje, solo le voy a hacer la referencia, en 1 de Samuel 15, hay una historia del versículo 1 al 23, donde Dios le dice a Saúl, al rey Saúl, acuérdese que fue el primer rey de Israel, ¿sí? Después fue David,
pero le dice a Saúl, le da unas órdenes muy claras acerca de un botín que ellos iban a poder tener al enfrentarse a los amalecitas y los iban a derrotar, y les dice: no tomen nada de botín, no agarren cosas para llevárselas, todo lo van a destruir, ¿sí? Pero aquí en 1 Samuel 15, pues nos cuenta la historia que Samuel, él creyó más conveniente dejar algunos animales del corral, no matarlos, ¿sí? Porque él decía: pues los tendremos en los corrales y mejor se los ofrecemos en sacrificio al Señor, ¿sí? Y el Señor le contesta a través de los profetas: ¿acaso se complace Dios o Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Dios? Mejor es el obedecer que los sacrificios, ¿sí? Cuando la voluntad de Dios llega a nuestro conocimiento, todo intento de sustituirla con nuestros propios criterios, ¿sí?, humanos aparentemente más acertados, para Dios es insensatez y rebeldía. La Biblia dice algo que tenemos que hacer y nosotros pensamos que es más sensato hacer otra cosa, y la Biblia dice: eso es rebeldía. A ti te parece sensato, para mí es insensatez, ¿sí? No siempre nosotros encontramos en la Biblia respuesta a nuestras preguntas. Por lo general sí, ¿verdad? Pero así de manera literal no. Es decir, es a través de una comunión con el Señor, en donde nosotros vamos aprendiendo muchas cosas. Mire, podemos nosotros dar algunos ejemplos de algunas situaciones que no sabemos hacer los cristianos, y que a mí a veces como pastor las personas me preguntan y quisieran una respuesta que a veces uno no se las puede dar. Hay personas que me preguntan o me han preguntado que se les presentó una oportunidad de obtener un nuevo empleo y deben de renunciar al que tienen y tomar el nuevo empleo, y me preguntan: pastor, ¿usted qué cree? ¿Debo de aceptarlo o no? O le preguntan a Dios: Señor, ¿aprovecho esa oportunidad o no? Sí. Hay algunas otras cosas que para algunos pueden parecernos más claras, pero hay gente que se debate mucho en saber cuál es la voluntad de Dios. Yo lo voy a poner de esta manera: mire, pastor, fíjese que hay una persona que me atrae poderosamente, sueño con esa persona, hombre o mujer, ¿verdad? Pues si es mujer, un hombre, ¿verdad? Y yo veo que tengo, sí, que no le caigo tan mal. Estamos recíprocamente enamorados. ¿Es la voluntad de Dios que nos casemos? Imagínese, ¿verdad? Fíjese, pastor, que la relación con mis padres se ha hecho muy tensa, prácticamente insoportable. ¿Debo de abandonar la casa paterna y vivir mi propia vida? ¿Qué hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Me voy a cambiar de iglesia o he pensado en cambiarme de iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Tengo que prepararme para servir mejor al Señor? Pero esto implica que deje de hacer esto o deje de hacer aquello. En el círculo de mis relaciones hay una persona con la cual congenio y nos atraemos, pero no es cristiana. ¿Qué es aconsejable en tal caso, pastor? ¿Nos podemos divorciar? Sí. ¿Puedo pedir prestado? Y yo les digo: a mí no.
¿Sí? Entonces vemos etcétera, etcétera. Y así, ¿cuántas cosas más podemos nosotros cuestionar? Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Sí. Es que en este trabajo voy a ganar mucho más, pero no voy a poder venir a la iglesia. Y pues Dios también quiere que trabaje, porque solas las cuentas no se pagan. Y empezamos con cosas que son muy razonables, pero hay algo que a nosotros no sabemos qué es lo que podemos hacer. Sin duda que esto de la voluntad de Dios no es algo fácil. Y como no es algo fácil, requiere de mucho esfuerzo de nuestra parte, de mucha consagración de nuestra parte para poder entender. Hoy yo quiero decirle algunos principios para poder conocer la voluntad de Dios, que le pueden ayudar, pero son eso, unos principios, no es una fórmula, no son métodos. ¿Sí? En primer lugar, uno de los primeros principios es entender, ¿sí?, que la respuesta puede variar. Tu vida y la vida de otra persona, un caso puede ser muy similar, pero lo que Dios quiere para esta persona es diferente a lo que Dios quiere para otra, y puede haber algunas variantes. No estamos hablando, ¿sí?, de la voluntad moral de Dios, no estamos hablando de la voluntad universal de Dios. ¿Sí? Porque esas las tenemos claramente establecidas en su palabra. Pero algunas cosas que para nosotros es esa voluntad personal o individual. Imagínate si tú tendrías duda en decirle, ¿será la voluntad de Dios que yo vaya y le comparta de la palabra a mi vecino? ¿Tú qué crees en ese caso? ¿Será la voluntad? ¿Dios quiere que esa persona conozca del evangelio, o a lo mejor Dios no quiere? ¿Qué hago, Señor? Hay cosas en las cuales nosotros no. El Señor nos puede contestar y nos puede decir, mira, hijo mío, no os hagáis, ¿verdad? Pero a nosotros nos gustaría muchas veces que Dios nos enviara un ángel que nos indicara qué decisión tomar, o al menos que en los tiempos de la Biblia el sacerdote traía una indumentaria muy particular y traía un efod dentro de su parte de su vestimenta. Dentro del efod tenía 2 tablitas o piedrecillas, se llamaban el Urim y el Tumín, ¿sí? Una era blanca y la otra era negra. Al tacto eran exactamente iguales. Él las traía dentro del efod, ¿sí? Las traía ahí dentro y eran como pues revueltas ahí. Entonces cuando Dios les había dicho que hiciera eso, Dios les había dado eso, ¿sí? Y cuando tenía él una duda, el sacerdote, ¿qué hago? Y necesitaba saber si hago esto o no hago esto, él metía la mano, al tacto eran igual. Y cuando sacaba una, según el color era sí, o según el color era no. Pero eso ya no es para nosotros, ¿sí? Es como aquel que quiere resolver la voluntad de Dios a través de un volado. Si cae águila es que sí, y si cae sello es que no, ¿sí?
la consulta sobre la voluntad de Dios en una cuestión determinada no es hoy en día algo que pueda resolverse mediante un volado, menos con un talismán, sino es a través de una percepción espiritual, ¿sí? Una sensibilidad debidamente desarrollada que viene a través de una comunión con Dios. Pero para eso necesitamos entender un primer paso. Nosotros necesitamos renunciar a todo prejuicio, es decir, a todo intento de justificar lo que a nosotros nos gustaría que fuera la voluntad de Dios. De lo contrario, cualquier respuesta que no se ajusta al deseo nuestro, fácilmente va a ser rechazada con razonamientos frutos de un autoengaño. ¿Sí? Entonces, venimos delante de Dios y tenemos que ir, ¿sí?, delante de Dios, presentarnos delante de Dios con una mente y con un oído abierto a su voz, sea cual sea su respuesta. Obviamente la oración es un principio muy importante para nosotros entender la voluntad de Dios. Mire lo que dice Efesios 1, 17 y 18. Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de la vocación a que Él os ha llamado. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que debemos pedirle a Dios sabiduría, que debemos pedirle a Dios revelación en el conocimiento de Él, es decir, de su voluntad. Debemos pedirle que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Eso debemos pedirle. Dice, para que sepáis. ¿Cuál es la esperanza? Para que sepáis, para que conozcan. ¿Cuál es la vocación? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Colosenses 1:9. Colosenses 1, verso 9 y 10 dice, yo se lo leo, sé que a lo mejor me voy rápido, pero 1:9 de Colosenses dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengas conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual. Esa es la voluntad de Dios. Dice, así vas a andar como Dios quiere, agradándole en todo. Entonces, la Biblia nos dice, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Pregúntale al Señor, ora a Dios. Pero debes de acercarte dispuesto a hacer lo que el Señor te muestre y te diga. ¿Sí? El que tiene falta de sabiduría, el que es escaso en sabiduría, pídala esa sabiduría a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Sabiduría y entendimiento, ¿por qué? No es un entendimiento que le pides a Dios y viene como un polvito mágico que cae en ti y ya sabes lo que tienes que hacer. No, es esa sabiduría, ese conocimiento espiritual, tú lo vas a notar cuando empiezas a leer la Biblia. Y ahí es en donde tú vas a entender que Dios te está bendiciendo con entendimiento, que el Espíritu Santo te está ayudando. No creas que sin estudiar las Escrituras vas a llegar a ser sabio. No lleguemos a ese punto, ¿sí? Ahora, ¿sobre qué situación tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios?
¿Qué hago, Señor? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? ¿Cuál es tu voluntad de Dios? ¿Es correcto esto? ¿No es correcto esto? Mira, considera ese tema en particular a la luz de la Biblia. Ese es otro principio. ¿Sí? En algunos casos la enseñanza de la Escritura es suficientemente clara y nos indicará si debemos nosotros tomar o no tomar la decisión que necesitamos o que le estamos planteando al Señor. En la palabra a veces vendrá muy claro. Señor, me quiero casar con esta persona, pero no es cristiana, no es cristiano. Ese tema está claramente expresado en su palabra. ¿Qué dice la Escritura? Ya se lo sabe, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En una ocasión vienen unas personas que se querían casar, me decían, bueno, el varón sí era cristiano, la mujer no, y me decía, no, pues sí, con tal de casarnos, pues me caso aquí con ustedes. Y pues no, las cosas no son así. Sí. No es así, ¿verdad? No es. Aquí ya no es cuestión de las personas, aquí ya es cuestión de la iglesia o del pastor. Porque no nada más es si ellos quieren obedecer la voluntad de Dios o no, sino es el pastor que no debe de quebrantar el mandamiento de Dios casando personas en yugo desigual. Hoy vemos iglesias, ¿verdad? Que pues para que no se pelee ninguna de las dos familias, está el pastor y está un sacerdote. Y a uno lo hacen que comulgue y al otro no. ¿Sí? Y en la fiesta, acá los que van a escuchar alabanzas y acá los que van a escuchar a Chente. ¿Sí? Acá agüita fresca de limón y acá todos de este lado, ¿verdad? Entonces hay cosas que están claramente expresadas, pero ¿sabe qué difícil es? La gente conoce, hace el intento a ver si logra algo, toman así sus decisiones, hacen su voluntad y quieren que Dios los bendiga. Sí. Entonces debemos, en algunos casos en específico está claramente la voluntad de Dios expresada en las Escrituras, pero en otros casos sucede que no podemos hallar un texto suficientemente claro para decidir la resolución que debemos de tomar. Sin embargo, la enseñanza global de las Escrituras, ¿sí?, estudiar o tener todo el consejo de Dios, es decir, todo lo que dice la palabra, no nada más un pasaje, siempre nos van a dar la luz que nosotros necesitamos para la toma de nuestras decisiones, porque la palabra es lámpara a nuestros pies para no tropezar con piedra. ¿Sí? ¿Pero qué requiere esto? Estudio de la palabra, no solamente de algunas porciones de la Biblia, que no las podamos ajustar a lo que nosotros queremos o no queremos hacer. Entonces, conocer la voluntad de Dios, decíamos y lo repetimos, tiene su dificultad en el sentido de que se necesita que tú la conozcas, la estudies. ¿Sí? No podemos fiarnos nosotros de lo que dice un solo versículo. Es poco confiable, nada recomendable esa práctica de abrir la Biblia al azar, después de haber orado pidiéndole a Dios que nos diga qué debemos hacer, que nos dé un mensaje, y que al abrir la Biblia, donde pongamos el dedo,
ahí el Señor nos diga qué es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Sí? Vemos nosotros en la biografía de San Agustín, ¿sí? En esa experiencia que él tiene, San Agustín de Hipona, él así hacía, o él así recibió un mensaje, ¿sí? Pero en un libro que él tiene, que se llama Confesiones, él mismo da testimonio de lo que él aconteció cuando él se debatía en una crisis moral, no sabía qué hacer, estaba siendo torturado por su conciencia. Entonces escuchó una voz, dice él, misteriosa, que le decía: toma y lee. Y él dice que solo tenía a la mano ahí donde él estaba, el Nuevo Testamento nada más. Lo tomó y lo abrió así al azar. Sus ojos se fijaron en el texto de Romanos 13, 12 que fue determinante en su conversión. ¿Sí? Pero bueno, no siempre ese es el modo de buscar la voluntad de Dios. ¿Sí? No siempre ese modo va a tener efecto positivo en nuestras vidas. Esta experiencia de San Agustín debería de contrastarse en algo que una vez yo ya había comentado por ahí, ¿sí? Un creyente que estaba torturado por un problema, pues trató de encontrar la voluntad de Dios abriendo, así como Agustín de Hipona, al azar el Nuevo Testamento, y sobre el cual pues se fijaron sus ojos en el pasaje de Mateo 27:5 que refiere el suicidio de Judas. ¿Sí? Entonces dice, bueno, no está bien, le volvió a cerrar, ¿verdad? Y entonces volvió a abrirle, ¿verdad? Y esta vez le salió el texto de Lucas 10:37 donde dice, veías tú lo mismo. ¿Sí? Oh, insatisfecho le vuelve a cerrar. Sí, dice, no, aquí algo está mal. Y lo vuelve a abrir el tercer intento, Juan 13:27, cuando dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sí? Entonces, la experiencia ha mostrado que en la mayoría de los casos el texto salido al azar nos dirá muy poco o inclusive nada que pueda considerarse como una respuesta fiable. ¿Sí? Porque en las cosas de Dios debemos demostrar respeto, seriedad, devoción. ¿Sí? En cualquier caso, es importante asegurarnos de no distorsionar lo que la palabra de Dios nos dice, con una interpretación del mensaje, ¿sí?, torcido a lo que nosotros queremos hacer. A veces hay personas que ya no refieren lo que dice la Biblia, ya después refieren a un personaje, a un predicador famoso, a un pastor famoso. Es que tal pastor dijo esto. Por más famoso que sea, lo más importante es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Proverbios 12:15, ¿sí?, nos da pauta a hablar de otro consejo, de otro principio. El que obedece al consejo es sabio. Entonces, nosotros debemos de buscar también consejo. El consejo de una persona que esté capacitada para aconsejarnos con sabiduría, ¿sí?, que tenga un criterio espiritual visto, reconocido, que tenga testimonio esa persona. Si vas a buscar consejo de una persona, requieres un consejo en tu matrimonio, es bueno que lo busques, pero que tú veas que a quien le vas a pedir el consejo ponga los principios bíblicos en su propio matrimonio. Que a ti te dé testimonio de ser un matrimonio ejemplar, que pone en práctica la palabra. Sí. La Escritura nos habla muchísimo acerca del consejo. Hoy en día, pues a veces sí las personas decimos, yo no estoy para dar consejos y no queremos esa responsabilidad de dar consejos. Oye, ¿usted qué consejo da? No, yo no doy consejos, ¿verdad? Y eso es algo pues aparentemente bueno, pero en la palabra de Dios
tenemos nosotros consejo y estamos nosotros llamados a dar consejo a otros, pero no es el consejo de lo que nosotros pensamos, es de lo que dice la palabra de Dios. Porque de lo que nosotros pensamos diríamos, no, yo quién soy para dar consejos, apenas puedo con mi vida, yo no te puedo dar un consejo. Pero si nosotros solamente les estamos traspasando, mira, lo que la palabra de Dios dice, a mí me ha bendecido y esto yo te lo comparto a ti, ¿sí? Y esto te puede a ti ayudar. Vemos en la Escritura muchas historias. Hay una historia muy interesante en 1 Samuel 25, donde David a un personaje que se llama Nabal le va a pedir ayuda. Alguna especie de ayuda económica, y le va a decir, le manda mensajeros y les dice, mira, díganle que pues nosotros lo hemos protegido y que si él quiere, yo lo estoy parafraseando, si él quiere cooperar para la causa y pues para que podamos seguir adelante con la obra que estamos haciendo. Y Nabal trata mal a los enviados de David y les dice, no, yo a usted no los he ocupado, no, nunca me ha pasado nada y nosotros estamos bien por nuestros medios. Total que los despacha y no les da nada. Cuando estos hombres, estos mensajeros le dicen eso a David, David se enoja tanto en su carne que prepara sus ejércitos y va para acabar iba decidido a acabar con todo lo que tuviera ese hombre rico. La esposa de Nabal se da cuenta, ¿sí? Una mujer de nombre Abigail, de esto que estaba pasando, y ella prepara algunas cosas, panes, no sé, 200, no recuerdo cuántos dice la palabra de Dios, muchas cosas, ¿verdad? Presentes, y los manda, ¿verdad? A David, y ella se va a encontrarlo y habla con David, y David escucha el consejo de esa mujer. Ella en pocas palabras ella le decía, ten misericordia, deja que Dios sea el que esté obrando. Este hombre, Nabal quiere decir insensato, en su nombre lo lleva, recapacite David, rey David, y no haga tal cosa que pueda ensuciar sus manos delante de Dios. Y entonces David, ¿verdad? Dice, voy a hacer lo que esta mujer me está aconsejando. Toma las cosas, se regresa, ¿verdad? Y al poco tiempo, unos cuantos días más, cae una enfermedad sobre ese hombre Nabal y muere, dice la Escritura. Entonces David puede decir, qué bueno que hice consejo a esa mujer y yo no manché mis manos de sangre. Dios fue el que hizo las cosas. Entonces, a veces el consejo es muy importante cuando nosotros necesitamos saber la voluntad de Dios. Pero cuando usted venga a pedir consejo al pastor, no venga como si el pastor fuera el Urim o el Turim. ¿Qué hago, pastor? ¿Esto o aquello? Sí. Mucha gente dice, ¿a qué voy con el pastor? Ya sé lo que me va a decir. Me va a decir, ponte a orar y busca, ¿sí? Hay cosas que están claramente dichas en la palabra de Dios y vienes con alguien que debe de conocer la Escritura y él te va a sacar la referencia y te va a decir, mira, esto no lo debes de hacer porque aquí dice la Escritura que no lo debes de hacer. ¿Sí? Esto sí, porque aquí dice la Escritura. Entonces a veces son situaciones así, pero debemos nosotros buscar esa voluntad de Dios. Mira, Dios se manifiesta también su voluntad mediante circunstancias. Tú quieres estudiar una carrera, lo primero que se me ocurre, y no sales en listas, pues Dios está utilizando esas circunstancias para mostrarte cuál es su voluntad, pero también se presta para ser mal interpretadas. Puede ser eso, así una forma en que Dios muestre su voluntad, pero no es una garantía. ¿Sí? En el curso de su providencia, Dios puede disponer las cosas de modo que nos libre de decisiones equivocadas. ¿Sí?
¿Me voy por la autopista o por la libre? Y luego te revisas, no traes dinero, pues ¿qué tienes que hacer? Pues por la libre, ¿qué más? Y luego te das cuenta que hubo un accidente multitudinario, ¿cómo se diría? Muchos carros ahí, ¿verdad? Ay, sí, ahí me hubiera podido pasar algo a mí. Y Dios obró, ¿verdad? Dices, gracias, Señor. No te subiste al avión porque no alcanzaste a llegar, había mucho tráfico y el avión se cayó. Y tú dices, ay, Señor, pues no era tu voluntad, gracias a Dios. Hay quien dirá, pues el chiripazo, ¿verdad? Pero, sí, Dios, a través de las circunstancias, nos puede librar de decisiones equivocadas, ¿sí? O por el contrario, puede introducir una circunstancia que aparentemente facilite la decisión correcta. Sin embargo, no siempre las circunstancias son una guía infalible. En algunos casos pueden ser engañosas y llevarnos a resoluciones que no corresponden a la voluntad de Dios. Por eso encuentras a cristianos que dicen, es que si no es la voluntad de Dios que yo tome, que cuando vaya a la tienda ya se hayan acabado las cervezas. ¿Sí? Y ya llegas y no, ya acaba de llegar el camión a repartir. Dices, no, pues, Señor, pues era tu voluntad. Yo te pregunté, yo no sé. ¿Sí? Bueno, obviamente nosotros tenemos que entender que el tema de las circunstancias se debe de tomar con mucha reserva. ¿Sí? A veces lo decimos a manera de consuelo. No sucedió algo que tú querías y decimos, pues no era la voluntad de Dios. Ten paz, ya, tranquilo, no era la voluntad de Dios. Y en ese sentido nos ayuda. Pero debemos de tener mucho cuidado sabiendo que Dios quiere que seamos sabios, que desarrollemos inteligencia y conocimiento espiritual. No quiere nada más una manada de personas que no saben, que nada más van caminando por donde está el corralito y donde tiene alambre, por ahí no puedes, y por donde no hay, por ahí te pasas. Y así vas caminando tu vida y nunca vas a ejercitar tú el discernimiento espiritual que Dios quiere que tengas como hijo de Dios. Debemos de tener cuidado con eso. ¿Sí? Finalmente, hermanos, a veces creemos que hay situaciones que son muy buenas y que esa es la voluntad de Dios porque a todas luces parece muy bueno, es un buen trabajo, que vas a ganar más dinero, no sé, pero la Biblia nos dice que, mira, el enemigo hasta para engañarnos, dice 2 Corintios 11:14, que hasta se disfraza como ángel de luz para confundirnos. Voy a tomar este trabajo y tú tienes que tener sabiduría si es la voluntad de Dios o no, pero este trabajo me va a alejar de mi familia, este trabajo me aleja de la búsqueda de Dios, y entonces tú tienes que aprender a tomar tus decisiones. Sí. Que en algunos sí puede ser la voluntad de Dios y en algún otro caso en particular de alguien con menos madurez no sean buenas, lo que para otra persona sí pudiera a lo mejor ser posible hacerlo. Por eso es importante, hermano, que usted y yo busquemos a Dios en comunión todos los días y no nada más cuando tenemos algo que decidir. Si tú buscas a Dios todos los días cuando se presenta algo que tú tienes que decidir, mira, ya llevas mucho camino y Dios te va a hablar. Qué diferente es cuando nada más nos acercamos a Dios porque nada más en ese momento quiero saber qué hacer. Cuando eso pasa, mira, seguramente ya sabes lo que tienes que hacer. Nada más que le estamos buscando la manera. ¿Sí? Es cuando a veces buscamos diferentes consejos para ver si alguno nos gusta más que otro.
La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Muchos sostienen que Dios les habla de modo especial, una voz audible indicándoles qué deben hacer, qué deben pensar. Y a veces se dice, el Señor me ha dicho, sí. Pero este elemento en la búsqueda de la voluntad divina, déjeme decirle que es el más dudable. No estoy diciendo que dudemos de la voz de Dios. De la voz de Dios no hay que dudar, ya está escrita, ya está expresada, pero en el ambiente no nada más está la voz de Dios, hay más voces y por la condición de nosotros, por eso digo que es la más dudable, de que es que Dios me dijo. ¿Sabe? Hoy las personas, en vez de decir Dios me dijo, las personas dicen yo siento del Señor. Cuando alguien dice yo siento del Señor, mira, ahí ya quién sabe. Es que yo siento del Señor, ¿sí? Yo siento del Señor que debo hacer esto, yo siento del Señor que debo hacer aquello. Y pues eso es cuestionable. Dios puede hablar, por supuesto, de esa manera, pero Dios le habla así al que tiene su corazón dispuesto, y siempre lo que Dios te diga siempre va a ir de acuerdo a lo que ya está escrito. Nunca va a ser diferente ni contradictorio a lo que la Biblia ya dice. ¿Sí está de acuerdo en eso? Es que como no escuché ningún amén. ¿Sí? Vamos a terminar, hay mucho, le decía, ¿sí?, que hacer, pero dos observaciones muy importantes, ¿sí?, para terminar. No debemos esperar una respuesta sobrenatural del Señor cuando nosotros le pedimos que nos revele su voluntad. No debemos pedírsela a modo de exigencia. Dios es soberano y puede obrar como Él quiera, pero a veces nosotros le pedimos o le exigimos que actúe sobrenaturalmente, que haga lo que nosotros queremos. Pues no. Es más bíblico y hasta lógico ejercitar las facultades intelectuales que Él nos ha dado para discernir lo mejor para nuestras vidas a la luz de la palabra, así como lo escuchó. Por atinada que sea nuestra búsqueda de la voluntad de Dios, a menos que ésta la hallemos muy claramente expuesta en la Biblia, siempre habremos de adoptar nuestras conclusiones con reserva. ¿Sí? Nunca podremos decir o pensar con carácter de absoluto, este es el plan de Dios para mi vida. Debemos de estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿sí?, vamos a ver, yo le voy a leer 3 pasajes en la Escritura, están bien cortitos, usted si quiere nada más anótelo. Salmo 40, verso 8. En nuestras oraciones la Biblia nos enseña, dice el Salmo 48, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, somos bendecidos, hay agrado en nuestras vidas. El Salmo 43, verso 3, ¿sí?, esta es una súplica, dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Es el Salmo 43, 3. Envía, Señor, tu luz, tu verdad, estas me guiarán. Y Hebreos 10, 9 finalmente dice, he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Yo quisiera hacer esto o aquello, pero Señor, yo voy a hacer no lo que yo quiera, sino tu voluntad. Revélamela. Esas oraciones son las que Dios contesta. Y tenemos que permanecer. Y tenemos que perseverar. Y a veces no en el mismo día Dios te va a mostrar. En ocasiones sí, en ocasiones, la mayoría de las veces se va a requerir que estés de rodillas delante de Dios, buscando, inquiriendo, que Dios vea que realmente quieres hacer su voluntad, que Dios vea que no te quieres equivocar. Y entonces el Señor es bueno, misericordioso y te va a enseñar a hacer su voluntad. Amén.
Póngase de pie, por favor. El Salmo 48, la traducción lenguaje actual, mire cómo dice, Salmo 40, verso 8. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por tu palabra. Entendemos, Señor, que hacer tu voluntad en ocasiones, entender lo que quieres para nuestra vida es complicado, difícil para nosotros, pero cuando nosotros entendemos, cuando nosotros discernimos tu voluntad, es una grande bendición, Señor, porque viene la paz detrás de eso, Señor, porque viene la fortaleza, Señor. Padre, enséñanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, Señor, lo que es tu voluntad para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, que es muy fácil, Señor, inclinarme hacia lo que yo quiero. Por eso, Señor, en mis oraciones, cuando pido algo, es eso lo que hago precisamente, pedir. Te pido, te ruego, me concedas esto, me concedas aquello, pero no se haga lo que yo, sino tu voluntad, Señor. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Destapa mis oídos espirituales, quita la venda de mis ojos para que yo pueda oír tu voz, para que yo pueda ver cuál es tu voluntad. Padre, que tu Santo Espíritu me guíe, que yo pueda, Señor, deleitarme en la lectura de la palabra, en escuchar enseñanzas, de tal manera que todo eso dentro de mí, Señor, me vaya capacitando para entender lo que tú quieres, Señor, para mi vida. Hay cosas claramente dichas en la Escritura. Ayúdame, Señor, también a buscar consejo, el buen consejo, Señor, de personas que buscan de ti, que nos pueden ayudar, Señor. Y también, Señor, cuando alguien se acerca a mí, líbrame de decir algo equivocado a una persona, Señor, que yo pueda ser instrumento tuyo para mi familia, para personas, Señor, que se pueden acercar a mí preguntándome, no sé qué hacer en esta situación, ¿qué harías tú? Que nosotros podamos, Señor, con mucho temor a ti, con sabiduría, hablar con esas personas, Señor. No lo que haría yo, sino lo que tú nos muestras, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos a poder entender tu voluntad, que a veces estamos tan confundidos, nuestra mente nos engaña. Reconocemos que introducimos a nuestra mente muchas más de otras cosas que de tu palabra, y por eso nos falta sabiduría y discernimiento, Señor. Ayúdanos a atacar, Señor, esa área de ignorancia espiritual en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz que me alivia
Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Quiero escuchar